Hola, ¿cómo están? Bueno, no hay mucho que explicar. Hoy les traigo una media que van a amar hacerla. Se hace muy rápido porque realmente es muy rápido. Se hace todo en una sola pieza. Tenemos dos costuritas mínimas que son solamente la unión del talón y la unión, que es chiquitita, de la puntera, nada más, todo lo demás se teje todo en redondo, incluyendo la parte, digamos, del tobillo y obviamente el elástico y la altura la darán ustedes como ustedes quieran, pero está ideal para hacerla en un rato, en una tarde, se hace en el par. Lo pueden adaptar, yo les voy a dar todas las indicaciones para que lo puedan adaptar a la medida de cada pie, a la medida de ya sea un adulto, un niño, un hombre, mujer, en fin. Y no solo eso, sino que además van a poder aprovechar todos aquellos restitos de material que tengan. ¿Por qué? Porque yo en este caso lo hice en dos colores, principalmente digamos, remarcando lo que es el talón y lo que es la puntera. Y acá un detallecito. Ahora, tranquilamente lo podría haber hecho todo en un solo color, pero también podría haberlo hecho en rayas. Entonces, de golpe les queda un ovillito chiquitito y le pueden hacer, no sé, dos hileras de un color, dos hileras de otro, dos hileras de otro. La puntera lo mismo. En fin, aprovechen para hacer estas medias para estar calentitos en casa con todos esos restitos de material que ustedes tengan. Yo en mi caso utilicé un material que se llama Nevilan, que no es otra cosa que lana merino sedificada. ¿Por qué? Porque bueno, tenía en mi casa, me había quedado un resto de otros trabajos. Me gustó la combinación de colores, en fin. Pero no necesitan comprar específicamente un material para hacerlas, porque es muy poco lo que se utiliza. En el total se utiliza menos de 100 gramos de cada uno. A ver, después les digo bien cuánto utilicé en total. Pero imagínense que para el talón y esto utilicé una muestra que tenía. Por eso van a ver que está bastante arrugada, digamos, mi material. Y el otro era un ovillo que ya estaba empezado. Realmente no, era un ovillo ya empezado de otra cosa, así que, y no llegué ni a usar ni la mitad, y me falta la otra media, así que es muy poco. Yo calculo que en total pueden llegar a ser con las dos medias como mucho 150 gramos, así que es muy poco lo que se utiliza. ¿Estamos? Bueno, aparte del material que ustedes elegirán, vamos a utilizar, en mi caso, para mi material, una aguja 4,5, marcadores de puntos que pueden ser de estos, pueden ser de estos, no tienen, puede ser una hebrita de otro color. En otros videos les he mostrado que puede ser incluso un clip un clip de la escuela, que lo utilizan, lo insertan, lo que ustedes tengan y les sea cómodo, una tijerita y obviamente nuestra amiga aguja lanera que yo utilizo con punta roma. ¿Estamos? Muy bien. Dicho esto, vamos a comenzar. En algunos momentos les voy a estar mostrando seguramente sobre mi pie, para que ustedes vean exactamente hasta dónde tienen que tejer o cuál es la medida que tienen que tomar de acuerdo a cada pie. ¿Está? Así que por momentos les voy a insertar algún pequeño videito explicándoles, por ejemplo, el talón, exactamente qué es lo que tienen que cubrir, el largo, exactamente hasta dónde nos tiene que llegar, en fin. ¿Estamos? Así que vamos a dejar de hablar y nos vamos a meter
a comenzar este trabajo. Entonces vamos manos a la obra. Bueno, como primera medida les voy a explicar que vamos a empezar, el tejido se comienza desde la puntera, ¿sí? Comenzamos con la puntera, después vamos a tejer lo que viene a ser el cuerpo del pie, después recién vamos a hacer lo del talón y después continuamos con la caña, el tobillo, como les guste llamar, y termina hasta la altura que ustedes quieran, ¿no? Y termina con un pequeño elástico para que no se nos meta el frío, en fin, etc. Entonces, vamos a comenzar. Yo ya les comenté que este era un material que estaba reutilizando de una muestra, no, así que por eso lo van a ver así como usadito. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces tomamos nuestra hebra, hacemos un rulito con la aguja y hacemos nuestro nudo deslizado. Y ahí hacemos 1, 2, flojitas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas y vamos a dar una de altura, no hace falta más. ¿Estamos? Ahora tomo lazada, en la segunda cadena vamos a hacer medias varetas, pinchamos, sacamos hebra, enlazamos y pasamos por los 3, ¿sí? Ahí va una, enlazo, pincho, saco, enlazo y paso las 3 juntas. Ahí van 2. Traten de hacerla flojita, por favor. Si no les sale flojita, siempre les digo, utilicen para esta primera hilera y sobre todo para poner las cadenas de base, una aguja un poco más gruesa. Están usando 4,5, usen 5 y llegado el caso, si hace muy apretado, 5,5. Solo para la primera hilera. Entonces quedamos en que teníamos 3. Acá, si quieren pueden marcarlo. Yo siempre les muestro que la marco como para que estén más confiadas y demás. ¿Estamos? Ahí van 3, entonces sigo hasta el final. Muy bien, acá ya llegué hasta el final, entonces tengo 12 medias varetas. Voy a hacer una hilera más, donde voy a volver a tener 12 medias varetas y les muestro esta medida a qué se debe, para que ustedes sepan cuántas tienen que poner ustedes, llegado el caso que tengan un pie más grande. ¿Estamos? Entonces subo con una cadena, perdón, ya la hice la cadenita, doy vuelta al tejido, tomo lazada y ya en la primera comienzo a hacer la vareta, la media vareta normal, ni canalé ni nada, tomando todo el punto, así, y hacemos, pongan el marcador si quieren en el primero, ahí, van 2, 3, así hasta el final. Bueno, muy bien, acá llegué, ven que hice el último punto donde estaba el marcador, porque ese es donde me marcaba el punto número 12 o el primero de la hilera anterior. ¿Estamos? Muy bien. Ahora voy a poner un ganchito de esto de seguridad. Estos me resultan cómodos a veces para sacar y poner, pero para seguridad me dan más seguridad estos que se cierran. Se los comento para que sepan. Bueno, muy bien. ¿Qué medida es esta? Ahora se los voy a mostrar y perdón por mostrar mi pie. Bueno, espero que se vea bien ahí. Al final les muestro mis medias, las que uso normalmente, ¿sí? Bueno, como verán, acá se ve perfectamente la puntera de estas medias comunes, ¿sí? Medias comerciales, claramente. Bueno, hasta acá
yo tengo mis dedos justo abajo de donde dice la marca, ¿sí? Justo acá, hasta acá llegan mis dedos. En esta parte de acá, o sea, en la base, digamos así, de los dedos, es donde yo tengo que tomar la medida. Entonces, ahí tengo mi tejido, y con que me cubra suficientemente bien ahí, estoy bien. ¿Se nota? Hasta la mitad, claramente, porque yo ahora les voy a mostrar cómo esto se hace doble, digamos así. ¿Estamos? Entonces yo lo que voy a hacer, o nosotros lo que vamos a hacer, es tejer desde la base de los dedos, todo así, hasta acá. Y después los costados es lo que se cose. ¿Estamos? Entonces, una vez que ya les mostré esto, vamos a continuar. Bueno, muy bien. Entonces, una vez que ya quedó claro la medida, por eso les digo, van a poder hacerlo para un adulto, para hombre, mujer, y hasta ahora ni siquiera hablamos del tema de tamaño, si calzan 37 o 40. ¿Estamos? De todas formas, el tejido se sabe que estira un poco, así que tampoco es un tema de que nos vaya a quitar demasiado el sueño en ese sentido. Muy bien, entonces pusimos las cadenas, hicimos una primera hilera, en este caso de 12 medias varetas, y una segunda hilera de medias varetas. Subimos con una cadena. Y ahora tenemos que empezar a hacer algunas disminuciones, ¿sí? Entonces, vamos a tomar la lazada y vamos a hacer disminuciones algo distintas a lo habitual. Una pavada de distinta. Vamos a tomar la lazada. Normalmente empezaríamos acá con nuestro primer punto, pero en esta ocasión de este lado vamos a empezar en el segundo punto. Entonces nos pasamos el primero, nos vamos al segundo y ahí ya disminuimos nuestro primer punto de este lado. Entonces vamos a poner el marcador, ahora más que nunca traten de poner marcador, porque después si no les va a quedar como escondido y no lo van a encontrar tan fácil. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último, que sería el 10, porque vamos a hacer una disminución de cada lado. Si teníamos 12, en esta deberíamos terminar con 10. Entonces hasta acá tenemos 9, me quedan los últimos 2. ¿Y qué voy a hacer? Miren, normalmente yo les muestro cómo es normal y les muestro cómo yo lo hice en esta ocasión. Se toma la lazada, se pasa por el primer punto, se saca hebra. Se toma una nueva lazada, se pasa por el último, se toma hebra y recién ahí cerramos. La diferencia que yo hago, nada más que para que quede un poquito menos abultado, que haga menos bulto, en este lado, es, tomo lazada, no me paso el punto, tomo lazada, pincho y saco, y en vez de tomar otra lazada, vuelvo a pinchar acá directamente, sin la lazada. Y ahí saco todo junto, recién ahí. ¿Se entendió? No tomo lazada en el segundo punto. Lo paso directamente. Subo con una cadenita y vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos recién 2 veces más. O sea que acá terminamos con 10, en la próxima con 8 y en la próxima con 6. Les muestro una vez más
para que sepan, para que vean. De entrada me paso el primero. Ahí tejí el primero. Ahí tengo el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último, ven que me quedan 2 puntos. Tomo lazada, el primero normal sin terminar claramente, y el segundo en vez de hacer lazada directamente lo pincho, no hago la lazada, directamente lo pincho, saco hebra y ahí recién paso, y ahí ya me quedaron 8. ven cómo se va disminuyendo en los costados, ven. Entonces hago una igual a estas dos previas y me tendría que quedar con 6 puntos. Ustedes con la cantidad que necesiten. ¿Está? Es para darle esta inclinación. Entonces hago una vueltita más y regreso. Muy bien, acá tenemos, ya ahora estamos con las 6 medias varetas. Y ahora vuelvo a hacer una hilera de 6 medias varetas, o de las varetas que a ustedes les hayan quedado, una sin disminución, sin nada. O sea, voy a hacer una hilera con esas 6 medias varetas. La hago y regreso. Muy bien, así estamos hasta acá. Ahora tenemos que hacer el camino totalmente en reversa. O sea, antes disminuimos, ahora aumentamos. ¿Cómo se hace? Sencillo. Subimos con una cadena, damos vuelta el tejido y esta vez, como vamos a aumentar y no disminuir, no nos pasamos uno sin tejer. Al contrario, tejemos 2 en el primero. Entonces enlazamos, metemos en el primero, tejo 1, enlazamos y en el primero también tejo 2. Ahí ya tengo 2. 3, 4, 5, 6 y en el último hacemos 2 otra vez. 7, 8. Es muy sencillo. Ahora damos vuelta y hacemos exactamente lo mismo. 2 en el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el último 9 y 10. ¿Ven? Y así se va recuperando los puntos. En la próxima hago otro aumento, así quedo con la misma cantidad que tenía, que eran 12, y después hago una hilera más sin modificación, o sea, con las 12 medias varetas que tenía. ¿Está? Entonces, vamos a repasar. Pusimos 12 cadenas. Hicimos 12 medias varetas. 12 medias varetas. Después empezamos a disminuir. 10, 8, 6. Acá hicimos 6 otra vez. Acá volvimos a recuperar 8, 10 y ahora me falta hacer el último aumento para quedarme con 12 y una hilera más con la cantidad de puntos que tenemos, que en mi caso son 12, ¿sí? Y ahí terminaríamos con las 10 hileras que corresponden a la puntera.
Entonces llego hasta ahí y continuamos. Bueno, acá ya llegué al último punto, entonces me queda hacer una cadenita al aire, sacar hebra y vamos a cortar la hebra dejando como para poder coser. ¿Está? Vamos a utilizar la hebrita esta para coser. Yo no me di cuenta de decirles y se los digo ahora como un tip. Este pedacito que dejan para el inicio lo pueden utilizar para coser, ¿eh? Así que déjenlo un poquito más largo, ¿tá? De lo que normalmente lo dejan. Eso como un tip para no tener que andar agregando material. Bueno, muy bien. Terminamos ahí y sencillamente vamos a enfrentar a ver, en este caso no hay derecho ni revés porque fuimos de ida y vuelta, así que no hay mucho derecho y revés. Así que enfréntenlo como más les guste, ¿sí? Enhebramos una aguja lanera y vamos a coser sin hacer ninguna cosa rara, sencillamente tratando de hacer coincidir ambos lados de acá y de acá, solo estos costaditos, ¿sí? Entonces, no hace falta que sean maestras costureras ni mucho menos, sencillamente haciendo coincidir y haciéndolo lo más prolijo que les sea posible. Traten de, sobre todo en el primer punto, reforzarlo un poco y después, bueno, cuestión de hacer coincidir. No les pido una costura impecable ni mucho menos, lo más prolijita que les sea posible. ¿Ven? Y van uniendo los costaditos. Entonces, no me voy a detener mucho en esto, pero tienen que coser este costadito y este costadito, o sea, la parte donde se hicieron las disminuciones y los aumentos, y nada más. Y ahora les muestro cómo queda cosido y sobre todo hasta dónde nos tiene que llegar. Por si llegado el caso le tienen que dar alguna vueltita más. ¿Estamos? Entonces ahora les muestro. Bueno, como ven acá, aproveché la hebrita, ven lo que les decía, para coser este otro costado, y de paso no solo cosí, sino que ya perdí esta hebrita. En realidad las dos, una de cada lado, porque encima me quedan una de cada lado. Muy bien, entonces damos vuelta y ahí ya tenemos nuestra puntera terminada. ¿Estamos? Esto, bueno, después se acomoda con el tejido. Muy bien. Así está nuestra puntera. Uno dice, wow, qué chiquita. Bueno, ahora les voy a mostrar nuevamente sobre mis pies, pido disculpas por eso, que está perfectamente bien. Si ustedes necesitaran hacer alguna hilera más, claramente háganla. Quizás necesiten una o dos hileras más. ¿Estamos? También otra opción es, en vez de hacer una sola en el medio, después de las disminuciones, una sola, hagan dos. ¿Estamos? Son truquitos que yo les digo para que ustedes lo puedan ir adaptando. ¿Estamos? Entonces ahora les muestro para que vean exactamente qué es lo que acabamos de tejer. Muy bien, ahí ven claramente lo que les decía. ¿Ven? Yo les decía que justo acá es donde tenemos, donde tengo yo mi base de los dedos. Entonces, claramente esto no está bien acomodado, pero ven que queda perfectamente bien colocado. Perfectamente bien. Ahora, a partir de ahora vamos a empezar a tejer en redondo, o sea, la parte del empeine y la parte de la planta del pie, todo en círculo. Ahora, ¿desde dónde hasta dónde? Desde el inicio, desde acá, hasta la base de nuestro pie. O dicho de otra manera, hasta esta altura, hasta donde comienza nuestro talón. No sé si lo estoy enfocando bien porque esto no estoy bien puesta. Bueno,
hasta la base del talón. Todo este pedazo es lo que vamos a tejer, ¿sí? Se los voy a mostrar en la media ya terminada para que ustedes tengan idea de lo que les hablo. Vamos a tejer en redondo desde acá hasta esta parte que es nuestro talón, ¿sí? Entonces hasta ahí vamos a tejer. Yo les voy a mostrar ahora cómo, en mi caso, cambiar de hilado, cambiar de color, que en este caso, como ya está cortada la hebra, no es mucha ciencia, pero bueno, les voy a mostrar eso. Y les voy a mostrar la primera hilera, o mejor dicho, las primeras 3 hileras, donde vamos a hacer una serie de aumentos de puntos para agrandar, porque bueno, nuestro pie obviamente es más gordito que en la parte de los dedos, por lo menos en mi pie. Si ustedes no lo necesitan, no lo hagan, pero en general se necesita un poquito más de espacio y volumen. ¿Estamos? Entonces acomodo la cámara y continuamos con, digamos que el empeine del pie. ¿Estamos? Muy bien, continuamos. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar ahora con el cuerpo. Vamos a empezar por alguna esquina, por este lado voy a empezar. Tomamos hebra. En este caso, si quieren la pueden dejar más larga, menos larga, no es indistinto. Hacemos una cadenita, ajustamos y podemos ir escondiendo la hebra en la medida que vayamos tejiendo. Entonces ahí mismo vamos a hacer una media vareta, ¿sí? Le podemos poner un marcador de puntos, mejor dicho, le ponemos un marcador de puntos, porque si bien ya sabemos que es la primera, pero así es más fácil. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, ya les digo, yo voy a aprovechar a ir escondiendo la hebrita esta. 6, 7, 8, 9, 10, la voy a esconder para atrás, la voy a dejar para atrás, así me pueden ver mejor y aparte así después la termino de esconder. 11 y 12 hasta acá. Perfecto, teníamos 12 de cada lado, así que no hay problema. Acá en la unión nos va a costar porque está cosido y demás. Vamos a hacer 1 y 2, así que ahí ya tenemos 14. Perdón, en la unión hago 2, 12, 13, este 14 y continúo tejiendo. 15, 16, 17, 18, 19, acá estamos en las cadenitas de base, ¿sí? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y acá en la unión hago otra vez 2 más. Entonces me quedan 27 y 28. ¿Estamos? Muy bien, entonces me uno ahí con punto deslizado, subo con la cadena,
Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Comenzamos acá con una media vareta. Y vamos a hacer un nuevo aumento sobre los aumentos anteriores, ¿sí? ¿Estamos? Si quieren pueden marcarse, acá habían hecho un aumento, si quieren podemos marcar el punto, ahí, y vamos a buscar el aumento de acá, acá, entonces hacen un aumento ahí y un aumento acá. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta siguiente vuelta vamos a hacer todos los puntos, excepto que donde tenemos el marcador hacemos un aumento y en el otro marcador hacemos otro aumento, o sea, 2 en cada punto con marcador. Entonces, en vez de tener 28, vamos a tener 30. Y en la siguiente hacemos exactamente lo mismo, entonces vamos a tener 32. ¿Sí? Es eso solo. Les muestro una vez más un aumento. Ahí tenemos, si quieren pueden ir contando, pero al finalizar esta hilera deberían tener 30. O la cantidad de puntos según la cantidad de puntos que ustedes utilizaron para la puntera, ¿está claro? El tema es que tienen que ir aumentando puntos en cada unión. ¿Por qué en la primera de 24? Porque eran 12 y 12, eran 24. Y yo termino con 28 si hice un solo aumento de cada lado. Tendría que haberme dado 26, sí, pero la unión también se teje. Entonces ya tenés 1 por la unión más 1 por el aumento. O mejor dicho, 2 por una por cada unión y 2 más por una por cada aumento. ¿Está? Eso por si se lo preguntan de alguna manera. Y en las otras sí aumentan de a 2, uno de cada lado. Por eso, entonces, de 24 van a 28, pero después van a 30 y después a 32. Si tienen 20 en vez de 24, bueno, de 20 van a 24, después 26 y después 28. ¿Está? Si ustedes necesitan más aumentos porque su pie es más gordito, más empanadita, bueno, aumentan la cantidad que necesiten. En mi caso solamente eso y punto. Y después continúe recto. En total fueron 17 hileras. No, perdón, dije bien. 15 hileras. O sea, después de los 3 de aumentos hice 12 más. 15 en total. Para mi largo. Si ustedes tienen un pie más largo, bueno, lo harán hasta justo donde empieza. Miren, este es el pie. Vamos a hacer así. Este es el pie. Empezamos desde acá. Bueno, ustedes tienen que tejer hasta acá, hasta donde empieza el tobillo, digamos. ¿Sí? Que es justo donde les da la parte del talón. Yo después cuando termine las 15 hileras les muestro exactamente hasta dónde me llega. Así lo ven clarito. Entonces hago estas 15 hileras donde las primeras 3 hago aumento y después continuamos. Bueno, acá les muestro. ¿Ven? Acá está la puntera. Y hasta acá llega justo, en este caso donde está la marca y al inicio de mi pierna, mi tobillo, digamos. 15 hileras en total. Para que vean hasta dónde fue que fui tejiendo. Y ahora les muestro un poquito más cómo continuar. Bueno, muy bien, acá un par de cositas para decirles. En el modelo terminado, como yo estaba haciendo, vieron que la puntera se hace de ida y vuelta y después se une. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer el cuerpo también de ida y vuelta. Quedó bonito, sí, claramente quedó bonito. Pero les comento como opción, que a mí también me gustó, hacerlo en redondo. Miren cómo cambia.
queda como más cerradito. ¿Ven? Miren uno y miren el otro. Queda distinto. Y no queda mal diferenciándose con la puntera, que de todas formas ya se diferencia por el color. ¿Está? Pero bueno, es una opción. En este caso lo hice todo en redondo. Uniéndome con punto deslizado en el primer punto, levanto una cadena y vuelvo a dar la vuelta. En este caso me uní con punto deslizado, hice una cadena y giré el tejido, o sea, iba y venía. ¿Está? Esa es la única diferencia. Ustedes verán cómo les gusta más cómo queda. Esa es una aclaración. Otra aclaración. Ven que acá se hace como una especie de costurita, ¿sí? Muy tenue, pero bueno. Entonces vamos a aprovechar esta costurita para dejarlo en la planta del pie. ¿Vamos? Entonces vamos a poner nuestro tejido derecho, porque ven que la costura tiene que estar en los costados. Entonces lo vamos a poner así derechito, y por un tema de cierre de vueltas se nos va corriendo. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir con puntos deslizados hasta acá. ¿Por qué hasta ahí? Porque volviendo a la puntera, al ponerlo derecho, ¿sí? Al ponerlo bien derechito, se aplana el tejido y nosotros tenemos que ahora tejer el talón, y el talón no ocupa todo el espacio, ocupa la mitad. Como yo tenía 32 puntos, la mitad son 16. Entonces marqué desde una esquina a la otra esquina, conté los puntos y hay 16 puntos de acá. Entonces yo me voy a correr, acá terminé esta hilera, me voy a correr con puntos deslizados hasta acá. A pesar de que voy a tejer con blanco, o bueno, con natural, ¿sí? Porque la hebra bordó no la voy a cortar, la voy a dejar en suspenso, no la corto. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, voy a sacar el marcador que tenía de seguridad y me voy a correr tantos puntos sean necesarios, haciendo puntos deslizados flojitos, háganlos, porque después tenemos que retomar los puntos hasta llegar al marcador, que sería nuestro primer punto. ¿Sí? Entonces, hasta acá. ¿Estamos? No, lo voy a hacer hasta la anterior, perdón. Hasta la anterior, porque ahí ya me voy a unir directamente con el beige. Entonces, llegué hasta ahí y ahí pongo un marcador. Traten de que sea uno que se cierre, que les dé seguridad, que no se les va a desarmar ni nada. Y ahora tenemos que tomar los puntos de este marcador verde al blanco, contando que sean 16, yo por eso ya los conté. Entonces ahora voy a tomar mi hebra, en este caso clarita o beige o como ustedes quieran. Voy a girar el tejido y voy a empezar desde acá hasta acá, porque acá sí voy a tener que ir en ida y vuelta, igual que hice la puntera. Muy bien. Entonces esta hebra la corro para que no nos moleste, y donde está el marcador voy a poner mi aguja. Dejen una hebrita más o menos larguita porque después tenemos que coser, así la pueden perder cosiendo. Toman hebra, pasan, hacen una cadenita, ya pueden sacar el marcador. Y ahora vamos a hacer 16 medias varetas. No escondan acá la hebra porque ya les digo, les va a servir para después coser. Entonces, una ahí, esta hebra que no moleste, una ahí, una acá,
Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y este último 16. De ahí hicimos nuestra primer hilera. ¿Está? Muy bien. Acá podemos sacar este marcador. Ya no lo necesitamos. Y ahora vamos a subir con una cadena y volvemos a hacer otra vez 16 medias varetas. Y acá llegamos a la número 16. ¿Estamos? Ahora empezamos con disminuciones, ¿sí? Vamos a hacer en la próxima para que nos queden 14, en la que le sigue 12, en la que le sigue 10. En realidad es el mismo trabajo que hicimos acá, nada más que con más puntos. Acá acuérdense que empezamos con 12, después fuimos a 14, después fuimos empezamos con 12, disminuimos a 10, 8, 6 y después volvimos a aumentar hasta volver a tener 12. Acá el talón es un poquitito más ancho, entonces son de 16, pero también empezamos a disminuir 3 veces, igual que en la puntera, y después vamos a tener que volver a aumentar 3 veces, igual que en la puntera. Entonces no les vuelvo a mostrar cómo disminuir, porque ya se los mostré en la puntera. Si tienen alguna duda, vuelvan para atrás el video y fíjense cómo fue que hice el tema de las disminuciones. Entonces hago mis 3 hileras de disminuciones y volvemos. Bueno, acá ya hice mis 3 hileras de disminuciones y ya estoy con 10 puntos. Acuérdense que hicimos 2 hileras de 16, una disminución, quedamos en 14, otra disminución, quedamos en 12, otra disminución, quedamos en 10. Ahora hacemos una hilera con esos 10 medias varetas. Insisto, y al igual que con la puntera, si ustedes ven que necesitan hacer más de una, hagan más de una. En mi caso, con una es más que suficiente. Está perfecto con una sola, digamos así, de separación entre disminuciones, y ahora vienen los aumentos, al igual que en la puntera. Básicamente trabajamos parecido la puntera con el talón, modifica más que nada el tema de la cantidad de puntos, ¿sí? Muy bien. Una vez que hicimos esta hilera de 10 medias varetas, volvemos a hacer el tema de los aumentos. Entonces aumentamos a 12 en una, aumentamos a 14 en otra, aumentamos a 16 en otra, o sea, ya quedamos con la misma cantidad de puntos que antes, y hacemos una hilera más con los 16 puntos que nos quedaron. O sea, hacemos 4 hileras más. 3 son de aumento y una con los puntos que nos quedan. ¿Está? Entonces hago esas 4 hileras, les vuelvo a repetir, es el mismo procedimiento que hicimos en la puntera, solo con más puntos. Entonces, ante una duda, vuelvan hacia atrás a donde está explicada la puntera en la parte de aumentos. Bueno, acá terminé. Al final, en vez de dar una sola hilera, le di 2 hileras con 16 puntos. ¿Por qué? Porque así termino del otro lado que empecé, y ahora hago una cadenita al aire
y puedo cortar mi hebra y tengo hebra para esconder y a su vez coser de este otro lado, ¿sí? Y ya tengo terminado mi talón. Ahora, yo tengo que unir, pero no tengo que unir así, tengo que unir así. ¿Ven? No lo puedo coser así, lo tengo que coser así, así después lo giro y me queda del derecho. Entonces, acuérdense, tienen el frente acá, ven, meten su pie y este es el talón. Yo lo tengo que coser así, porque en la parte de adentro viene a ser el revés, ¿sí? Entonces, toman la hebra, toman la aguja lanera, que la acabo de perder, acá está, toman la aguja lanera, la enhebran, ya medio que se los mostré en la puntera, la enhebran y van cosiendo, haciendo coincidir ese pedacito, ¿sí? Entonces van cosiendo, acuérdense de atracar bien lo que es la puntita y sin ninguna ciencia van cosiendo todo este costadito de acá y después este otro costadito de acá, y así estamos en condiciones después de dar vuelta y que nos quede perfectamente bien. Entonces lo coso, escondo las hebras y continuamos. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro talón, ven, perfectamente bien. ¿Estamos? El talón ya cosido los dos costaditos y acá nos queda el talón y acá nuestro tobillo. ¿Estamos? Muy bien, entonces ahora tenemos que buscar dónde tenemos el punto que nos había quedado enganchado. ¿Dónde? Acá. Acá me había quedado el puntito. ¿Estamos? Muy bien, entonces voy a sacar un poquitito de hebra y voy a tomar mi aguja. Ahí. Entonces me voy a venir hasta acá, hasta la unión, con otro puntito deslizado, ¿sí? Y voy a subir con una cadenita. Y voy a empezar a hacer medias varetas. Ahí hago una, voy a poner el marcador. Y voy a hacer una por cada punto que tenga yo acá. ¿Sí? Voy a llegar hasta la otra punta. Muy bien, acá llegué a la punta, ¿sí? A la unión. Ahora, acá, para que no se desvirtúe, voy a tomar acá, pero más abajo para tratar de que se cierren un poco más. Tomo hebra ahí y me voy directamente al primer punto, ¿sí? Y ahí cierro todo junto. ¿Ven? Y así evito que me quede un agujero muy grande. Entonces sigo tejiendo todo hasta la otra punta. Acá estoy haciendo el último punto de este lado, del lado del beige. Y acá, perdón, el último punto vamos a hacer así. Miren. Vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado. Vamos a tomar ahí y acá la unión también la vamos a tomar, porque esté un poquito duro. Ahí. Y lo cerramos todo junto. ¿Está? Y ahí sí ya nos unimos acá al primer punto. Esto es para que quede bien unido, bien cerradito. Ven que queda perfectamente prolijito ambos lugares, ¿sí? Bueno, ahora
¿Qué tenemos que hacer? Vamos a seguir en redondo, ya que esta parte la hice en redondo. Si ustedes deciden hacerla en ida y vuelta, esta parte también tiene que ir en ida y vuelta. Entonces girarían el tejido. Eso tómenlo en cuenta. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos unido, tenemos que fijarnos si necesitamos o no necesitamos algún aumento. Llegado el caso que necesitemos algún aumento, lo vamos a hacer igual que lo hicimos al principio, ¿sí? Un aumento de acá y un aumento de acá, ¿sí? Entonces, yo en mi caso hice 2 aumentos, o sea, las siguientes 2 hileras hice un aumento acá y un aumento acá. Y nada más. Y después hice 3 hileras más sin aumento. Pero eso depende del tobillo de cada uno, de la comodidad de cada uno. O sea, a esta altura se lo pueden probar perfectamente bien para ver si necesitan o no necesitan algún tipo de aumento, ¿sí? Pero de necesitarlo, salvo que necesiten muchos, si necesitan muchos, distribúyanlos. Pero si no, con un aumento acá y un aumento acá, 2, 3 veces es más que suficiente. Ahora, si quieren hacer lo que es la caña más larga de lo que yo lo hice tipo soquete, y tienen la pantorrilla más ancha, claramente van a necesitar más aumentos. Pero para hacer tipo soquete, con que hagan 2 o 3 aumentos de cada lado, yo creo que es más que suficiente. Entonces, hago esos 2 aumentos que ya les dije y hago 3 hileras más y les muestro cómo queda. Bueno, acá ya hice las 5 hileras que les había explicado antes. Hice aumentos, ahora tengo 36 puntos. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Más allá de la cantidad de puntos que necesiten aumentar según su pierna, su tobillo, traten de que sean números pares. ¿Por qué? Porque vamos a hacer punto elástico. El elástico, como es, lo vamos a hacer elástico pero de medias varetas, igual como veníamos ahora haciendo. Entonces hacemos una cadenita de subida, tomamos una lazada y vamos a abrazar igual que como haríamos con vareta, pero con media vareta. Abrazamos de atrás para adelante y pasamos uno. Ahora, de adelante, o sea, metemos la aguja desde atrás y la abrazamos y la sacamos para atrás. Y después la pasamos, sacamos hebra y sacamos las 3. Enlazamos nuevamente. De adelante la sacamos para adelante. ¿Sí? La pasamos la aguja de adelante para atrás. Y después para el otro lado. Dejamos la media vareta de la vuelta anterior hacia nosotros. Tomamos hebra, la pasamos, enlazamos y sacamos. Esa es para adelante. Y para atrás es, tomamos la lazada, pasamos la aguja de atrás para adelante, la abrazamos y la sacamos para atrás. Y ahí pasamos la hebra. Siempre de atrás cuesta un poquito más. Y si encima estoy mirando la cámara, peor. Ahí. Y pasa. Y así una para adelante, una para atrás. Una para adelante, una para atrás. ¿Cuántas hileras? Eso depende de cada uno. Yo hice 2 hileras con bordó, 2 con crudo y una o 2 más, no recuerdo ahora, con bordó de nuevo. Hice 6 en total. Pero eso hagan la cantidad de hileras que ustedes quieran que les quede de alto. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Después, sencillamente ya prácticamente no tenemos hebras que esconder. ¿Por qué? Porque las beige que habíamos utilizado ya las escondimos cosiendo. Acuérdense, tanto del talón como de la puntera. Y la única hebrita que nos quedaría por terminar de esconder es la de inicio de bordó, que si se acuerdan yo la fui llevando y después dejé una colita como para terminar de esconder. Y obviamente la de final. Y punto. Es todo lo que nos queda por hacer.
¿Mm? Esta para adelante, la que le sigue para atrás. Y así. El cambio de color, nada, es como les venía explicando en otras ocasiones, pero se los vuelvo a refrescar cuando vaya a hacer el cambio de color. Hago 1 o 2 hileras con este, les muestro bien el cambio de color. No corten la hebra, no corten la hebra bordó, porque la vamos a ir subiendo. ¿Estamos? Entonces prácticamente para cuando terminemos, y si esto lo hacen con un solo color, menos hebras todavía tenemos para esconder, ¿sí? Pero después cuando lo terminamos prácticamente no hay que hacer nada salvo ponernos a calentar nuestros pies con estas hermosas y sumamente cómodas medias para estar en casa. Nos vemos en unos minutitos. Bueno, acá ya hice el último punto de esta hilera y quiero hacer un cambio de color. Voy a hacer un punto deslizado y ahí voy a poner, en este caso voy a hacer así, mi nuevo color. ¿Sí? Ajusto acá. Si quieren pueden hacerle algún nudito como para ajustar, para que no se les mueva. Ahí no ajusten demasiado. 1 y 2, como para que no se les mueva más que nada. Y ahí comienzan con el punto directamente en relieve. ¿Por qué hago media vareta y no vareta? Porque personalmente me gusta muchísimo más cómo queda la media vareta en relieve que la vareta. Y realmente es más decorativa que otra cosa y de todas formas tiene elasticidad. Si quieren pueden ir perdiendo la hebrita esta o la terminan de esconder después, eso es indistinto. ¿Estamos? Entonces dan 1 o 2 vueltitas más con este color. Yo ahora cuando llegue al final de la hilera les muestro cómo ir subiendo, si es que van a hacer más de una hilera, la hebra. Y de todas formas, aunque no la suban como yo les voy a indicar, no pasa nada porque es para hacer un par de hileras, no es que van a hacer 20 hileras. Si realmente van a hacer un montón, bueno, pueden cortar y volver a hacer. Ustedes saben que yo soy medio enemigo de andar cortando, si puedo evitarlo. Hay veces que no se puede evitar, pero si puedo evitarlo, le encuentro la vuelta para no tener que hacerlo. Si no, fíjense cuando fue lo del talón, que no la corté, porque la verdad, si se fijan bien, es una pavada, y realmente no justifica andar cortando la hebra para después volver a tomarla, porque realmente no se nota lo que yo hice. Desperdicia mucho menos material e incluso tiempo. Entonces llego hasta el final y les muestro cómo lo hago. Bueno, muy bien, acá ya llegué al último punto y este es mi primer punto. Entonces yo me tengo que unir con punto deslizado. Entonces voy a pasar, a ver que se me enredó ahí, voy a pasar el color que tengo que llevar por arriba y voy a tomar la hebra con la que estoy tejiendo ahí y ya la engancho para arriba, ¿ven? Miren, ya quedó enganchadita ahí, para arriba. Entonces ya es solamente cuestión de pasar la hebra y ya no la tengo abajo, ya la tengo arriba, ya no la tengo ahí, ya la tengo acá. Y nuevamente ahí ya pasamos y seguimos tejiendo. Eso es todo, es una pavada, no cuesta nada. Ven que ya la tengo a la altura
de la hilera esta. Cuando termine esta hilera, la vuelvo a subir para ya engancharla para tejer. Hago esta hilera y les muestro cómo es. Bueno, acá ya llegué nuevamente al final. Entonces, como les dije antes, vamos a hacer un punto deslizado, pero vamos a subir la hebra bordó, esta. Entonces la paso así para arriba y sencillamente hago el punto deslizado. Ahora estiro y ya puedo cortar. Ahí tomo la hebra, ahí, y ya la enganché. ¿Está? Entonces ahora hago una cadenita y comienzo nuevamente con el punto. Uno para adelante, uno para atrás, uno para adelante y uno para atrás. Y así pueden hacer una, dos hileras, la cantidad de hileras que quieran. Yo voy a hacer una, quizás dos, seguramente haré dos y ya después corto en prolijo los hilitos y les muestro cómo queda. Bueno, ya está terminada. Mi media me quedó fantástica, miren qué bien quedó mi talón. Acá tiene elástico, acá está un poco abultado porque está la calza metida, pero quedó perfectamente bien, a la altura que yo quiero, para que me quede calentito. Me quedó fantástica, la verdad me quedó genial. Y personalmente me gustó como quedó más así en redondo que de la otra manera que lo había hecho en ida y vuelta. Es exactamente igual. Exacto, los pasos son exactamente iguales. Eso por si a ustedes les gusta de una manera o de otra, ¿sí? La única diferencia es que esta parte que tejí en redondo, tanto en empeine como la planta del pie, la hice en ida y vuelta, respetando el dibujo de ida y vuelta que va en la puntera como en el talón. En cambio acá solamente hice en ida y vuelta la puntera y el talón, como siempre, pero esta parte la tejí en redondo. Es la única diferencia, es el mismo punto, pero miren qué diferente. Pero me parece que así queda como más bonita. Así que voy a hacer el par de esta, así ya tengo el par. Pero bueno, acá les muestro cómo ven que lo pueden adaptar a la medida que ustedes quieren. Miren qué bien calza el talón, todo. Ideal, muy fácil, realmente muy fácil. Costuras casi nada. Y se hace prácticamente todo en una sola pieza. O sea, se hace en una sola pieza. Lo único tiene 3 o 4 pasos, pero yo se los simplifiqué lo más que me fue posible. Así que bueno, espero que lo pongan en práctica, que hagan muchos, que me pongan muchos likes, y si les gusta lo que comparto, ¿por qué no? En la cajita de descripción les dejo un link para que me inviten un cafecito, así me dan como un mimo, y con el frío que hace un cafecito me viene fenomenal. Muy bien, nos vemos en un próximo video. Bye.